El miércoles estuvimos hablando de lo que son estratos de crecimiento compresivos, que es básicamente sedimentos que se depositan por encima de una estructura activa. Y entonces me gustaría como ahondar un poquito en ese concepto y diferenciar, digamos. Entonces, por un lado tenemos los estratos de crecimiento compresivos, eso fue lo que vimos la semana pasada. Y me gustaría diferenciarlo de lo que es una discordancia erosiva. Y ver qué, digamos, qué diferentes determinaciones podemos hacer o análisis podemos hacer cuando nos encontramos con una o con otra. Una discordancia erosiva, el proceso que lleva a llegar a que se forme una discordancia erosiva, supongo que ya saben, una discordancia angular y erosiva, ¿está bien? Una discordancia angular y erosiva es aquella en que las capas a uno y otro lado de ese plano, esa discordancia es un plano. Y si vemos los estratos a cada lado de ese plano, se cortan angularmente. Hay un ángulo, no son paralelos entre sí, sino que es angular la relación. Y así defino una discordancia erosiva y angular. Además, vamos a ahondar un poquito más. Al haber angularidad, eso, digamos, ¿cuál es el proceso que lleva a eso? Tiene que existir, primero, entonces cuando me encuentro una discordancia angular, ¿eso qué significa? Que primero existió un depósito, después esos sedimentos se deformaron, sufrieron una deformación, mayormente compresiva, porque es lo que genera mayor angularidad, digamos, aunque puede ser una deformación extensional, como habíamos visto en las zonas de pivot de los semigrábenes, también se generan discordancias angulares. Entonces, eso representa depósito, deformación, un proceso erosivo o de peneplanización de ese macizo deformado, y por último, de nuevo, otro ciclo de depositación. Y acá tengo como resultado una discordancia angular. Y en este diagrama, en 3D, se ve que la discordancia angular es un plano. Yo en un corte la veo como una línea, pero en realidad es un plano. Y representa todo esto. Acá tenemos un ejemplo de eso. Esto es en la costa de España, y se ve muy claramente. Tenemos un proceso de deformación abajo, con generación de pliegues. Dice formación Bregeia, que es del Carbonífero alto. Son rocas directamente metamórficas. Se reconoce la estratificación, etc., así que deben ser rocas metamórficas de bajo grado. Después una superficie, que acá está horizontal, pero podría no estar horizontal, y por encima estratos subhorizontales que se apoyan en discordancia angular sobre la unidad subyacente. Ahora, fíjense que acá hay otra cuestión más que tenemos que recalcar de estas discordancias. La de abajo es una unidad carbonífera alta y la de arriba es triásico. O sea, que no solo hay una discordancia angular, sino que hay algo más, existe un hiatus. Esa discordancia representa un hiatus. Y en este caso, ese hiatus sería pérmico. Claro, pues carbonífero, pérmico, triásico. Si la formación superior es triásica inferior, significa que hay un tiempo que digamos, que está faltando en esta estratigrafía, que es todo el pérmico. Entonces, si volvemos un poquito para atrás, tenemos, si queremos explicar esa discordancia, este ejemplo, ¿cómo sería la historieta? Depositación en el carbonífero alto, deformación y metamorfismo, peneplanización, depósito en el Triásico. Eso es, yo por ver esta discordancia, puedo ponerle edades a estas etapas. Entonces, cuando tengo esto, tengo un registro, un control estratigráfico de la edad de los de arriba y de los de abajo, entonces yo les pregunto, ¿cuándo sucedió esta deformación y peneplanización? ¿En qué periodo de tiempo? Es una pregunta, ¿no?
¿En qué periodo de tiempo se produjo esta superficie? ¿Cuándo fue la deformación y la peneplanización? ¿Cuándo sucedió? En el Pérmico, exacto. Pérmico. O sea que el hiatus a mí me indica el periodo de deformación. Y esa es la edad ese es el dato jugoso que uno le puede sacar a una discordancia angular. Esta es una discordancia que está en la espalda sería como equivalente a la espalda de pie de palo. También hay rocas metamórficas por debajo, que son silúrico-devónicas, y por encima el terciario. El problema, por ejemplo, con esta discordancia angular, está re linda, se ve perfecta. Acá si tuviéramos otra perspectiva se vería que acá hay un sinclinal. También hay algún corrimiento por acá. ¿Cuál es el problema, entre comillas, con esta discordancia angular? Es que no me indica, o sea, el gap, el gap estratigráfico que hay en el medio es tan grande, porque si esto es, lo de abajo es silúrico devónico, y lo de arriba es mioceno, pónganle, entonces tengo silúrico devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretácico y gran parte del cenozoico. Entonces, el tema con esta discordancia, que está muy buena, pero no te da un muy buen control de cuándo fue la edad de deformación. Cuanto más chiquito es el hiatus, entonces está bueno porque vos podés acotar bien la deformación. Y llegado el caso, digamos, este es un muy buen ejemplo también porque hay, digamos, como que existe, esto es en la precordillera, ¿no?, de San Juan. Y existe, hoy en día todavía existe mucha discusión sobre cuáles fueron los diferentes estadios de deformación. Hay gente que dice, bueno, esto se deformó en el Paleozoico superior, o no, quizás recién se deformó en el Triásico, en el Cenozoico, etc. O sea, las discordancias angulares son muy buenas, pero a mí como geólogo estructuralista, cuanto más chico sea el hiatus representado dentro de esa discordancia, mejor va a ser el control que yo tenga sobre la edad de deformación. Y eso nos lleva a los estratos de crecimiento que vimos el miércoles. Y ahí me gustaría definir estos estratos de crecimiento. Decíamos que cuando puedo reconocer el estrato de crecimiento, y eso lo hacía a partir de ver que había cambios, una disminución progresiva del espesor de estos estratos hacia la cresta del anticlinal. Lo bueno de esto es que si yo tengo un control estratigráfico de estas capas, yo sé exactamente cuándo fue la deformación. Y si los que cursen geología estructural aplicada, hay un montón de otras técnicas que se aprenden a partir de los estratos de crecimiento, que tienen que ver con la cinemática del pliegue, con que este estadio de deformación, para un pliegue, para un anticlinal, se lo puede restituir paso a paso en el tiempo. Es decir, cuanto más control estratigráfico tenga yo, el geólogo estructuralista va a poder especificar cómo fue la evolución de ese pliegue muy detalladamente. O sea que ahí, inclusive, el dato estructural no va a ser el condicionante del detalle con el que yo haga ese estudio. Mayormente ahí el problema, lo que va a faltar, es un buen control estratigráfico, que es, bueno, es todo otro tema. Pero acá lo que quiero definir es lo que se conoce como discordancia progresiva. Son todos sinónimos. Estrato de crecimiento compresivo, depósitos sin orogénicos, sin compresivos, etc. Todo esto es un estrato de crecimiento. Todo lo que está por arriba del estrato negro, ¿no? Que el estrato negro es el precrecimiento. Yo quiero definir acá lo que se conoce como discordancia progresiva. La discordancia progresiva es esto. Es este abanico de capas que, si vemos entonces la geometría que tienen los estratos de crecimiento, se da una geometría de capas en el cual, a medida que yo subo estratigráficamente, las capas cada vez se inclinan menos. Ese abanico es lo que se conoce como discordancia progresiva. Y está condicionado a la rotación, digamos, una cinemática de deformación
en el cual el limbo del anticlinal, esto puede ser un anticlinal, ahí lo termino, lo completo, y dibujo la falla que lo está produciendo, que llegó hasta ahí, ese es el tip line. Siempre está bueno que ustedes tengan todo el contexto de cómo se genera un estrato de crecimiento, ya sea extensional o compresivo. Acá a este esquema le falta eso, ¿no? Le falta el otro limbo del anticlinal, la falla, etc. Ahí lo completamos. Esto es lo que se conoce como discordancia progresiva. Cuando yo no puedo poner el dedo en la discordancia, en la angularidad, no hay una discordancia angular, sino que hay una progresión en el cual las capas son progresivamente, son cada vez menos deformadas. Y ese abanico es lo que se conoce como discordancia progresiva. Y se produce, ya les digo, porque la deformación es sincrónica, la sedimentación, no es que primero sea sedimentación, deformación, sedimentación. Acá tengo sedimentación, deformación, todo al mismo tiempo. Y como el limbo de este anticlinal va rotando a medida que se deforma, es que produce este abanico de capas. Después, cuando termino la presentación, y si me hacen acordar, podemos buscar un video para que esto se vea, digamos, en tiempo real, cómo se producen las discordancias progresivas. Y entonces seguimos. Discordancias progresivas, seguimos. Estratos de crecimiento compresivos. Vemos este esquema. Todo esto, lo que está en blanco, son estratos de crecimiento. El sin crecimiento. Lo de abajo, de precrecimiento. ¿Cómo se reconocen? De nuevo, los de precrecimiento mantienen su espesor lateralmente, como se ven en los bancos grises. Los estratos de crecimiento se acuñan hacia la superficie, hacia la cresta del pliegue. En este caso, apuntaría para el otro lado del pliegue. O podría ser un limbo frontal. Bueno, no me importa. Simplemente sabemos que es un limbo de un pliegue. Y acá podemos reconocer las discordancias progresivas, fíjense. O sea que todo lo blanco son estratos de crecimiento. Acá hay discordancias progresivas porque los estratos van disminuyendo su inclinación sección arriba. Lo que vemos acá hay un nuevo concepto, un nuevo término. Esto de acá es lo que se conoce como discordancia angular sintectónica. Se diferencia del anterior, que era una discordancia angular. Acá cuando digo sintectónica, también se genera sincrónica con la deformación. No es que hay un periodo de tiempo de no depósito. También, acá existe sedimentación durante la deformación. Lo que sucede, como explicamos el miércoles pasado, es que baja la tasa de sedimentación, y al bajar la tasa de sedimentación ciertas capas quedan expuestas. Y eso permite que justo acá se genere eso entonces, donde no es una discordancia progresiva. ¿Por qué no es una discordancia progresiva? Porque yo puedo dibujar exactamente el lugar donde existe una angularidad. Y eso es lo que se conoce como discordancia angular sintectónica, también se da durante la deformación. Lo bueno de una característica de estas discordancias es que si yo me alejo de la estructura, se vuelve una concordancia. ¿Se ve eso? Esta superficie, acá cuando me alejé de la estructura, en el sinclinal es una concordancia. Y a medida que me muevo hacia el anticlinal, se convierte en discordancia angular sintectónica. Y acá, donde ya existe un hiatus estratigráfico que puede ser muy importante, entre lo blanco y lo gris, en esta posición, esto sí es una discordancia angular. ¿Por qué? Porque en esta discordancia me falta al menos todo este periodo de tiempo, que puede ser muy significativo. Si incluso acá puedo tener un hiatus también. Entonces, esta es una discordancia angular. Discordancia angular, hay un gran hiatus involucrado en el medio o un hiatus significativo. Discordancia angular sintectónica, hay angularidad entre capas, puedo definir un plano, hay angularidad entre capas, pero la sedimentación es casi constante. Discordancia progresiva es un abanico de capas en el cual yo no podría dibujar un plano. Si yo le digo, chicos, chicas, dibujen acá un plano que define la discordancia progresiva. No lo pueden hacer. Lo que tienen que hacer es dibujar un volumen.
o en este caso sería una superficie. Toda esta superficie en 2D, todo eso sería la discordancia progresiva. Pero no pueden definir, en este caso, como es un corte, la discordancia angular se define como una línea. Acá la discordancia progresiva yo la defino como todo un plano, un sector. ¿Por qué? Porque la discordancia angular es... las discordancias angulares son planos, pero las discordancias progresivas son volumen. Es todo un volumen. Acá lo vemos. Si yo, acá me voy a saltear un poquito esta diapo, si yo quisiera ver esto en 3 dimensiones, en un block diagrama, ya les digo, acá lo veo como un plano. Si lo veo en un diagrama, acá están las discordancias progresivas, ¿no? Tenemos un abanico de capas, que son capas más inclinadas en la base, y progresivamente disminuyen su inclinación. Acá en el corte veo el plano, pero en 3D veo que es todo un volumen. Entonces las discordancias progresivas son todo un paquete sedimentario, un volumen en el cual las capas disminuyen su inclinación sección arriba. Y esa misma geometría hacen que se acuñen, ¿no? Al tener esta geometría de capas en abanicos, hace que se acuñen hacia la cresta del anticlinal. Y acá, bueno, este es un ejemplo de una discordancia angular sintectónica. Fíjense, es el mismo color, no hay, el dato es que acá no hay un gap estratigráfico, existió toda una sedimentación continua, pero acá encuentro una angularidad bastante fuerte. Las capas de abajo y las capas de arriba que lo cubren. En ese caso yo estaría por acá. Este es el ejemplo de la discordancia angular sintectónica. Las discordancias progresivas son un volumen. Bueno, este es el ejemplo que les había dejado para que hagan para hoy o para el miércoles. Si quieren lo vemos el miércoles, ¿les parece? Al menos que alguien lo quiera explicar, si no lo vemos el miércoles. Les dejo un tiempito más. El dato que les puedo decir para que lo desarrollen es que lo que tienen que hacer es ir dibujando horizontes, van dibujando horizontes. A ver si acá en blanco, no se ve nada en blanco. Tienen que ir dibujando horizontes. Por ejemplo, voy a hacerlo algo bien extremo para no pegarle justo en el medio donde está el límite entre estrato de crecimiento y precrecimiento. Si yo dibujo estos estratos de acá, este y este, bueno, y mido el espesor cerca del sinclinal, y a medida que me acerco a la cresta, incluso acá también se lo puede seguir, vemos que no hay cambios de espesor. Me voy a ir bien arriba. Si mido este estratito de acá, con este de acá comparo, acá tengo un espesor y acaba desapareciendo. Así que bueno, ese sería, si ustedes lo mapean desde abajo hacia arriba, van a llegar a un punto donde encuentren el límite entre estratos de precrecimiento y crecimiento, y después fíjense si encuentran overlaps, onlaps, para sacar algún dato adicional más. Y también está, bueno, en algún punto los estratos también empiezan a aparecer subhorizontales, que eso sería la cuestión del postcrecimiento. La discordancia sintectónica se genera por un overlap. Con respecto a la clase pasada, sería una mayor tasa de levantamiento que de sedimentación. Ahí se genera la discordancia sintectónica. Acá, para que se genere esto, ahí es el cambio en la tasa de sedimentación. Acá es máxima. Acá la tasa de sedimentación es la máxima, y cuando voy acercándome hacia la cresta del anticlinal, se empieza a ver una lucha entre la tasa de sedimentación con la de levantamiento. Cuando la de levantamiento gana, bueno, ahí se genera una discordancia sintectónica. Y acá lo que quería aclarar, lean acá también dice,
discordancias progresivas cuyas geometrías están controladas por la tasa de sedimentación versus levantamiento. Y a partir de ahí tengo los on-lap, off-lap, etc., que vimos la clase pasada. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto? Y si no, pasamos a lo que es la teoría de la cuña crítica, y vamos a ver cómo evolucionan los orógenos. ¿Qué dicen? ¿Pasamos a eso entonces? Bueno. Cualquier cosa me interrumpen y vamos a las consultas. Lo voy a partir, voy a cambiar voy a hacer 2 videos entonces.